Daniel Sonnenschein es experto en educación y coach empresarial. A lo largo de los años, ha ayudado a cientos de adolescentes a elegir su carrera universitaria en distintos países. Y es que elegir la profesión a la que nos vamos a dedicar es quizá una de las decisiones más importantes y difíciles de la vida. ¿Cuáles son los errores que se suelen cometer en este proceso? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a tomar la mejor elección? En entrevista para Enlace Judío, Daniel Sonnenschein nos explica. Hola Daniel, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Hola, ¿cómo estás? Pues bueno, Daniel, resulta que a los 18 años de edad tenemos que tomar, como lo decíamos en la introducción de este video, una de las decisiones más importantes de la vida, que es elegir una carrera. No siempre se tienen todos los elementos para tomar la mejor decisión y es aquí cuando llegan los errores, los cambios de carrera, etc. Tú, que eres un experto en educación, que te has enfocado tantos años a la orientación vocacional, me gustaría que nos digas, ¿cuáles son los planteamientos principales? ¿En qué debemos de pensar? ¿Qué debemos de tomar en cuenta a la hora de elegir una carrera? Bueno, pues yo creo que lo más importante es saber hacia dónde queremos llegar. Yo en el proceso que hago con mis alumnos es enfocarme al principio en cuál es el plan de vida al que quieres llegar. Hago un plan de vida para la época universitaria y uno para la época postuniversitaria. Si no sabes a dónde quieres llegar, no vas a saber cuál es la carrera que te va a llevar a vivir esa felicidad que quieres vivir cuando estás estudiando la carrera y posteriormente cuando empiezas a trabajar. Yo creo que lo principal es enfocarte en cómo quieres vivir tu vida, qué es la vida que quieres vivir en la universidad y posterior a eso. Por supuesto. Ahora, Daniel, uno de los personajes más importantes en este escenario de elegir una carrera, pues son los padres de familia. La pregunta es, ¿qué podemos hacer los padres para ayudar a nuestros hijos, a nuestros chavos, pues a tomar la mejor decisión? Los adolescentes, cuando tienen que tomar esta decisión, están pasando por una época muy vulnerable, pero también es chistoso porque al mismo tiempo necesitan el apoyo del adulto, necesitan el apoyo de sus padres, pero no lo quieren tener, y eso tiene que ver con la naturaleza de los adolescentes. Los adolescentes buscan mucho a sus compañeros, buscan mucho a sus pares, a gente de su edad, y no siempre son las mejores personas para aconsejarlos. Entonces, ¿qué deben de buscar los papás? Un acercamiento con sus hijos en el cual les puedan exponer sus puntos de vista, que les puedan exponer, esto es lo que yo veo en ti, estos son los talentos que yo veo. Pocas personas conocen a sus hijos tan bien como sus padres, pero también creo que se vale que si se sienten rebasados por esto, si no sienten que tienen la capacidad de ayudar a sus hijos a tomar esta decisión, con un especialista, alguien que los pueda guiar, que les pueda ayudar a encontrar sus metas y ayudarlos a que encuentren esa carrera que los va a llevar a esa meta que quieren lograr. Entonces yo creo que es una combinación de las dos cosas, acercarse a ellos, que los chavos sientan esa confianza de, ok, mi papá no solo me está exigiendo, sino que también le interesa que yo sea la persona que quiero llegar a ser, pero también apoyarlos voy a conseguir a alguien que te ayude. Claro, siempre hay expertos que nos ayudan a hacer más fácil el proceso. Ahora, Daniel, hay personas que lo que suelen hacer es imprimir un examen de orientación vocacional de internet y eso es todo. ¿Por qué hacer este proceso de orientarse vocacionalmente de esta manera? Pues es algo tan equivocado. A ver, hay muchos factores que afectan la toma de decisión de elegir una carrera. Yo en mi proceso lo que hice fue combinar todos estos factores y verlos independientemente durante el proceso. Uno de esos es, ¿cuáles son mis talentos y cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son mis gustos? Pero hay otros factores que también influyen en esta decisión, que van desde, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Cómo me voy a desempeñar cuando haga ese trabajo? ¿En dónde voy a trabajar? ¿En una oficina? ¿En la calle? ¿Cómo va a ser mi época universitaria? ¿Me van a gustar las materias? ¿No me van a gustar las materias? Entonces muchas cosas son, primero descubrir, ¿qué es lo que yo quiero vivir? Y después tener esa información acerca de cada carrera y qué es en realidad estudiar esa carrera y trabajar en esa carrera.
y si se acopla con eso que yo quiero vivir. Entonces, estos exámenes vocacionales, pues básicamente son preguntas que te dicen, ok, si te gusta por acá o si eres bueno en esto, pues eso es lo que tienes que estudiar. Pero carecen de todos esos otros puntos de vista que son valiosísimos y muy importantes. Y bueno, por eso aproximadamente el 35% de los chavos que entran a la universidad se cambian de carrera o simplemente se salen de la universidad. Y la universidad ahorita, pues las universidades privadas son una inversión bastante alta como para decir después de 2 semestres, ¿qué crees? Ya no me gustó, me voy a cambiar. Entonces creo que vale la pena pensar muy bien y tomar en cuenta todos estos factores a la hora de elegir la carrera. Y no solo uno. Sin duda hay mucho que investigar. Ahora sí que es un buen momento para hacer un viaje al interior y conocernos lo mejor posible. Daniel, es común escuchar a los jóvenes decir, si vas a estudiar una carrera, tienes que hacerlo en esta universidad. Es decir, hay mucho estos estereotipos. Tú que has estado en contacto con tantas universidades y con tantos profesionistas, la pregunta es, ¿en realidad hay algunas universidades que son mejores en determinadas carreras? Bueno, pues esa es una pregunta un poco difícil y no me atrevería a contestarla siendo específico en esta universidad es mejor para esto. ¿Por qué? Porque dentro de cierto nivel de universidades, en las cuales están la mayoría de los chavos con los que yo trabajo, todas son muy buenas. Todas son muy buenas. La única cosa es que tienen enfoques diferentes. Entonces, estos enfoques van a definir cómo va a ser esa carrera. Entonces, primero, por ejemplo, quiero estudiar arquitectura. ¿Qué tipo de arquitecto quieres ser? ¿A qué te quieres dedicar cuando seas arquitecto? Y hay universidades que van a ser muy buenas para una cosa y otras que van a ser muy buenas para otra. Y viene desde la visión de estas universidades. Por ejemplo, el Tecnológico de Monterrey es una universidad muy técnica, como su nombre lo dice. Se creó pensando en hacer gente para la industria, pensando en Grupo Monterrey cuando lo hicieron. El ITAM es una universidad excelente, enfocada en las empresas un poco más financieras, porque el Grupo Bayeres está más enfocado a eso. La Ibero es una universidad muy humanista, porque fue fundada por la Orden de los Jesuitas, que siempre han sido así. Y todas tienen su visión. Entonces es lo que hace un arquitecto de la Anáhuac no va a ser igual que el de la Ibero, no va a ser igual que el de la UNAM, o no va a ser igual que el de Centro. Cada uno va a ser diferente. Entonces, por eso regreso a lo que hablamos al principio. ¿Cuál es tu meta en la vida? ¿Cómo quieres vivir eso? ¿Cuál es tu plan de vida? Me fascina el diseño, quiero ser artístico y hacer cosas increíbles en la arquitectura. Pues, tal vez Centro es lo tuyo. Oye, quiero tener un despacho de arquitectos, enfocarme mucho a bienes raíces, pues tal vez la Anáhuac es lo tuyo. Entonces, yo diría que la universidad, la mejor universidad, es una en donde puedas aprender todo, que esté dentro de este nivel, pero que sea específica para lo que tú quieres lograr. Por eso es muy importante también hacer un análisis de cómo son las instituciones y cuál es el perfil de egreso que tienen estas universidades, porque no es el mismo para todas. Daniel, si pudieras darme 2 o 3 preguntas básicas que tiene que hacerse un estudiante, un adolescente a la hora de elegir una carrera, ¿qué preguntas serían? Yo creo que lo primero que se tiene que preguntar es, como ya lo repetí varias veces, ¿a dónde quiero llegar? ¿Cómo quiero vivir mi vida? ¿Cómo quiero vivir mi época universitaria? Quiero tener tiempo libre, no me interesa tanto el tiempo libre, quiero ser súper social, quiero seguir haciendo deporte. ¿Cómo quiero vivir mi época universitaria? Porque muchas veces se topan con eso, es que me encanta la arquitectura, pero ¿qué crees? Hago deporte 4 horas a la semana y quiero ver a mis amigos 10 horas a la semana y quiero hacer mis hobbies. Pues ¿qué crees? Que los arquitectos están muy metidos haciendo proyectos todo el año. Entonces, choca con tu plan de vida. Entonces, lo primero que tienen que hacer es cuestionarse cómo quiero vivir mi vida universitaria y postuniversitaria. Si esa carrera, digamos, cumple con los requisitos, pues es una carrera correcta. Eso es lo primero.
Lo segundo, ante cuáles son mis talentos. ¿Cuáles son mis talentos? ¿Cuáles son mis habilidades naturales? Y también, ¿cuáles son, digamos que, mis áreas de oportunidad? ¿Y por qué eso? Porque yo, en mi proceso, cuando veo con los chavos, hacen como un test de talentos, yo siempre les digo, esto no es para decirte estudia esta carrera o esta carrera. Es para que descubras qué tanto quieres estudiar esa carrera. Si tienes áreas de oportunidad o si tienes barreras que se te van a complicar para estudiar una cierta carrera. Por ejemplo, no sé, a mí no se me da la parte de liderazgo, pero quiero ser administrador de empresas. Bueno, ¿estás dispuesto a trabajar en esas, digamos, debilidades que tienes con tal de estudiar esa carrera? Y si dices, no, sí estoy dispuesto. Ok, perfecto. Si dices, no sé, es mucha chamba, bueno, pues tal vez no era la carrera ideal para ti. Pensabas que sí, pero no. Si no estás dispuesto a tomar o a enfrentar ese trabajo para cubrir esas debilidades, pues tal vez esa no era tu carrera. Y yo creo que la tercera pregunta me va a llevar a vivir esa realidad. ¿De verdad esta carrera me va a permitir esa persona que quiero ser más adelante? No sé, si por ejemplo para mí es, quiero viajar mucho, quiero ganar mucho dinero, esta carrera o sea, ¿hay algún escenario dentro de esta carrera que me va a llevar ahí? ¿Sí o no? Y si no, pues esa no es. Entonces, por eso, también en el proceso que yo hago, empezamos con un número de carreras, con 8 carreras, y vamos eliminando. ¿Okay? Fíjate, esta no va con tu plan de vida, esta sí va con tu plan de vida. Entonces, a medida que vamos viendo todos los puntos de vista, se van eliminando hasta que al final queda, bueno, pues esta fue la que pasó todos los filtros, digamos. Ahora, Daniel, esas son las preguntas básicas, pero tú trabajas con muchos jóvenes en nuestra comunidad, con los jóvenes judeomexicanos. Tú que has estado tanto en contacto con ellos, ¿cuáles mencionarías tú que pues, son quizá los errores principales que cometen nuestros chavos a la hora de elegir una carrera? El error más grande que he visto probablemente son los prejuicios. Muchos de los chavos tienen esas creencias de esta carrera es la mejor o esta carrera, no sé, he oído inclusive gente que dice es que si una chava estudia psicología se va a divorciar. Las psicólogas se divorcian, o los que estudian derecho ganan mucho dinero, y los que tienen creencias muy arraigadas y terminan estudiando cosas por lo que he escuchado, de mis amigos, por lo que he escuchado de que en mi casa se comenta, y no se meten a hacer una investigación más profunda de lo que de verdad es. Entonces, toman decisiones muy a la ligera. Eso es una. La otra es, veo, no sé, alguien que quiere estudiar derecho. Ay, es que en la tele o en una película vi al abogado aquí litigando. Y de verdad no se meten a investigar, ¿es en serio eso lo que hace un abogado? ¿O qué hace un doctor? O ven la parte muy romántica, muy padre de, ay, sí, el doctor aquí operando. ¿Pero qué crees? Pasa muchísimo tiempo haciendo otras cosas. O el abogado que, como estaba diciendo hace un momento, litigando. Bueno, ¿qué crees? Se la pasan todo el día haciendo cosas muy interesantes, pero que no necesariamente es eso. Entonces, es meterse un poco más a ver de verdad de qué se trata esta carrera, qué es estudiarla, qué es trabajar en esta carrera, cómo va a ser mi vida, porque es el trabajo, pero no, en realidad, ¿cómo va a ser toda mi vida si yo estudio esta carrera? Entonces, es esa falta de estudio, de meterse a ver de verdad qué es a lo que me estoy metiendo. Sin duda nos conviene darnos el tiempo de conocernos a fondo, porque en la medida que conozcamos y descubramos pues, nuestras capacidades y fortalezas, pues seremos más felices laboralmente hablando. Daniel, quisiera preguntarte un poco sobre ti. Lo mencionábamos, eres ingeniero, pero estás en el mundo de la educación y te has enfocado en la orientación vocacional. Cuéntanos un poquito cómo ha sido tu camino. Bueno, pues sí, yo soy ingeniero mecánico electricista, estudié en el TEC,
hace muchos años y me fascina la ingeniería. Me considero un buen ingeniero. Tuve una fábrica durante mucho tiempo, pero me empecé a interesar por la educación, por mis hijos. Mis hijos estudiaron en una escuela Montessori. Me empezó a interesar mucho esto de Montessori. Cuando iban a terminar primaria, en la escuela solo llegaba hasta primaria. Dije, bueno, pues quiero que ellos puedan continuar con esto. Y me junté con otros papás de la escuela, pero como que no se estaba logrando mucho. Y decidí agarrar a mi familia, me fui a vivir a Estados Unidos, estudié una maestría en educación con especialidad en Montessori. Y regresé y pues ya la escuela se hizo una realidad y mis hijos se graduaron de ahí, de secundaria. Pero yo seguí en la educación y me gusta mucho la educación, me apasiona la educación, pero más que la pasión que siento por la educación, me permite cumplir con, digamos, una misión de vida que para mí es ayudar a que otra gente viva una vida plena, y la educación me puso en ese lugar en donde me da la oportunidad de hacerlo. Luego hice unas certificaciones en coaching, soy coach empresarial, como mencionaste, y todas estas cosas que hago me permiten lograr esa meta de vida o ese sueño de vida que tengo. Y por eso es que tienen eso en común. Yo soy igual, estoy alineado con esos valores que tengo y con esa meta de vida, siendo coach vocacional, siendo maestro, siendo coach empresarial, en mi casa, con mis amigos, en todas partes. Y eso es la felicidad que yo tengo y que me gustaría que pues, todos mis clientes puedan vivir. Esa es la razón por la que me dedico a lo que me dedico, porque es un área en la que tengo la oportunidad de vivir una vida plena y de ser quien yo creo que debo ser. ¿Y de trascender? Y de trascender. Impactando, claro, de manera positiva a todos los que se van cruzando en tu camino. Pues muchas gracias, Daniel. Gracias sobre todo por dedicarle tanto tiempo a los jóvenes a que encuentren su camino. Muchas gracias. Gracias a ti.